Muy buenas tardes. Pues nuevamente muchas gracias por invitarnos a compartir la palabra y les traigo saludos de la iglesia que nos reunimos en la colonia La Moderna. Nos reunimos ahí desde febrero de este año. Todos los hermanos mandan saludos. Les invito a que vayamos a la escritura, a Deuteronomio capítulo 32. Vamos a hablar de esto que conocemos con el nombre de el Cántico de Moisés. Es un cántico que en su mayor parte es un eh, mensaje de amonestación de Dios para su pueblo, pero los primeros versículos tienen un gran contenido de alabanza y de adoración que procede del corazón mismo de Moisés como un adorador de Dios. Vamos a leer algunos versículos de Deuteronomio capítulo 32. Empezamos con versículo 1. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Versículo 3. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Versículo 7. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Versículo 9. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila que excita su mirada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Hasta ahí vamos a leer. Y vamos a hacer caso a esta palabra que dice Moisés en cuanto a considerar los años de muchas generaciones. Esto de preguntar al padre experimentado, preguntar al anciano y dice, él te dirá. Y primeramente vamos a decir que cuando Moisés compuso este cántico, él tenía ya 120 años de edad. Por la escritura conocemos que es la edad en que murió Moisés, de 120 años de edad. Es decir, él estaba a unos días de terminar su existencia aquí en la tierra, y él como un hombre muy experimentado dice, si hemos de comprender las cosas de Dios, sería bueno escuchar, dice, los años de muchas generaciones. Sería bueno escuchar a los que ya han caminado mucho tiempo con el Señor, a los ancianos, pero en particular los que han caminado en los caminos del Señor, que han reconocido los tratos de Dios en su vida. Y qué importante y qué interesante es poder oír lo que una persona puede concluir después de tantos años de existencia, de caminar con el Señor. Para profundizar en las cosas de la palabra de Dios, es muy bueno observar lo que sucede en el entorno de la persona que comunicó lo que Dios quiso comunicar. Muy importante conocer el entorno inmediato para poder definir a partir de qué ámbito, qué ambiente físico, geográfico, social o político, a partir de qué entorno surgieron esas expresiones originales para que puedan tener un poquito más de sentido para nosotros. Y también es bueno analizar no solamente el contexto más amplio, sino el contexto inmediato. ¿Qué estaba sucediendo cuando Moisés pronuncia estas palabras que hemos escuchado? Y hay 4 certezas que yo quiero señalar de lo que dijo en este cántico Moisés. Y yo me admiro, yo quisiera ser como Moisés, en el sentido que en un solo versículo dijo 4 cosas que reflejan cuál es el concepto que Moisés tenía de Dios. No un concepto teórico, sino su convicción. Después de 120 años de vida,
a punto ya de terminar su existencia terrenal, y la Escritura nos dice que Moisés nunca perdió su vigor, dice que sus ojos nunca perdieron la luz, quiere decir que era un hombre en pleno uso de sus facultades mentales, emocionales y físicas, era un hombre vigoroso, es decir, sabe lo que está diciendo a los 120 años de edad, y en un solo versículo nos dice cuatro cosas impactantes, profundas, acerca de quién es Dios, cuál es su concepto de Dios. El Dios en el que él ha creído lo califica con cuatro certezas. La primera, esas cuatro expresiones están en un solo versículo, en el versículo 4 del capítulo 32. Digo, yo quisiera ser como Moisés, de decir tanto en tan pocas palabras. Yo batallo, yo digo muchas palabras y digo muy poco, pero Moisés en un versículo dijo todo esto. Primera expresión. Dice Deuteronomio 32:4, Dios es la roca cuya obra es perfecta. Dios es la roca cuya obra es perfecta. Son 120 años de experiencia de este hombre y yo pienso que la mayoría de nosotros podemos reconocer que esos 120 años de la vida de Moisés estuvieron divididos en tres periodos iguales muy marcados. Los primeros 40 años de la vida de Moisés en Egipto, rodeado de todo el esplendor, de todo el poder, de toda la riqueza, del acceso a prácticamente cualquier cosa que el alma de un hombre pueda desear aquí en la tierra. Si este hombre necesitaba algo que costara dinero, él era hijo de la hija de Faraón, tenía acceso al recurso material para emprender cualquier proyecto. Si Moisés tenía el deseo de satisfacer alguna necesidad de su intelecto, es decir, practicar un oficio, una profesión que a él le gustara, donde pudiera desarrollar su potencial mental, emocional, físico, pues había toda una gama. Egipto era la nación que en ese entonces era la nación más poderosa de la tierra. Aún en la actualidad hay vestigios de esa civilización que nos dicen que pues ellos tenían muchos avances en cuestión de medicina, de arquitectura, de astronomía, etcétera, tantos campos donde él podía haber desarrollado. Y si alguien quisiera calificar una vida de esa manera en el mundo, dirían, pues es la vida ideal. ¿A quién quisiera cambiar algo de eso? Lujo, placer, dinero, fama, todo eso. ¿Quién quisiera cambiar algo en el mundo? Dirían, pues no, es la vida ideal. Y sin embargo, los siguientes 40 años es como si una obra de teatro, como si se cerrara un telón y de repente se abre otro y hay otro escenario totalmente diferente. Y ahora está Moisés solo en el desierto de Madián, viviendo como un forastero, no era su tierra, cuidando ovejas que ni siquiera eran suyas, eran de su suegro, y sin nada de todo lo que había sido su anterior entorno. 40 años pasa ahí en el desierto, y esos 40 años terminan también de una manera abrupta, y de repente se ve ahora a Moisés, los terceros 40 años de su vida, como líder al frente de una nación, y podríamos decir la nación más importante de la tierra, al menos desde la perspectiva de Dios. Una nación que no escogió Dios por ser mayor en algún sentido que las demás naciones, sino que la Escritura nos dice que, aun siendo la más insignificante entre las naciones, Dios la escogió, en su soberanía la escogió para manifestar a través de esta nación su carácter, su plan para la humanidad, para hacer ver al mundo entero lo que era su plan de bendición para bendecir a todas las naciones de la tierra a través de aquel que sería descendiente de aquella nación que él levantaría, y Moisés es puesto como líder de esta nación para conducirlos a través de un desierto y llevarlos a esa tierra que Dios prometió desde tiempos de Abraham, que confirmó en Isaac, en Jacob, y que muchas generaciones tenían ya conocimiento de que Dios había prometido esa tierra. Y al final de esos 120 años, hay tantas experiencias de Moisés, tanta experiencia, tan contrastantes. Yo creo que la única forma de calificar la calidad de la vida de Moisés es una vida sorprendente, ¿verdad? Y al final de esa vida él tiene estas cuatro certezas. La primera dice, Dios es la roca cuya obra es perfecta. Para un israelita, una roca era, digamos, la imagen de aquello que era sólido, aquello que era permanente,
perdurable, aquello que no cambia. Y Moisés está diciendo, Dios es así como una roca cuya obra es perfecta, es decir, la obra de Dios no tiene errores, no tiene omisiones, no tiene defectos. Pero cualquiera que haya conocido por la escritura un poco de la vida de Moisés, podrá decirse, pues hay muchas situaciones en la vida de Moisés que parecería que las circunstancias de su vida parecerían indicar lo contrario, ¿verdad? Como si Dios pareciera que se hubiera equivocado o se le hubiera pasado por alto algo en la vida de Moisés desde su nacimiento, ¿verdad? Lo vemos en circunstancias que no parecerían ser las indicadas para un bebé recién nacido que ya está bajo la amenaza de muerte, y pues sus años en el desierto, y no se diga sus años conduciendo a la nación de Israel, tantas cosas que él padeció, que parecía como si hubiera errores en lo que estaba aconteciendo en su vida, y muchas cosas parecerían estar fuera de lugar, como una gran equivocación, como un gran error, como una gran incongruencia, pero este hombre, al final de su vida, esta puntualmente es su convicción acerca de Dios. La obra de Dios es perfecta. Yo diría, ¿cuántas veces hemos dicho nosotros eso? Dios es perfecto. Cualquier cristiano que le preguntan eso tendría que asegurar eso, a confirmar, Dios es perfecto, su obra es perfecta. Segunda declaración de Moisés respecto a su convicción sobre la persona de Dios. Dice el versículo, ahí mismo en el versículo 4, todos sus caminos son rectitud. Todos sus caminos son rectitud. Y es decir, para Moisés, su comprensión es de que Dios no hace nada torcido. Nada se descarrila, nada se desvía en cuanto a su propósito de Dios. Y diríamos, bueno, pero pues hay muchas cosas que en la vida de Moisés parecían que ya se habían descarrilado, que se habían salido de control. Y la expresión de este cántico, Moisés dice, pues, que en Dios no hay corrupción, dice, dice, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Los hombres torcemos los caminos, pero los caminos de Dios son rectitud. Y esto, como decíamos, parecería una gran paradoja, una gran contradicción, ¿verdad? ¿Cuántas cosas parecían en la vida de Moisés que se habían salido ya de control, que se habían desviado totalmente, que el propósito se había perdido? Pero dice Moisés, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Los hombres torcemos los caminos, nos desviamos, nos extraviamos como ovejas. Dice Isaías, cada cual se apartó por su camino. ¿Y qué, digamos, de qué serviría para nosotros que Moisés nos diga, Dios es un Dios perfecto y todos sus caminos son rectitud? ¿De qué nos serviría si nosotros sabemos que nosotros somos imperfectos y que siempre nos desviamos? Sería muy desalentador, ¿verdad? Decir, pues, un Dios perfecto y recto delante de una persona tan insignificante, tan inútil, tan corrupta y que siempre me voy a desviar. ¿De qué me serviría saber si no es porque la Escritura nos dice que Dios es un enderezador de veredas? Dice que si nosotros le reconocemos en nuestros caminos, Él enderezará nuestras veredas. Esa es una promesa fiel. El entendimiento respecto a cómo obra Dios para enderezar nuestras veredas, no lo conocemos a profundidad, pero podemos creer en lo que en lo que Moisés dijo, aún con toda su experiencia, donde había situaciones que parecía que se habían salido de control. Él al final de su vida dice, todos los caminos de Dios son rectitud. Tercera verdad que nos declara en su cántico Moisés es la siguiente. Ahí versículo 4. Dios es justo y es recto. Dios es un Dios justo y es un Dios recto. Es decir, nunca trata a nadie de una forma arbitraria o con crueldad o con falta de justicia o con falta de equidad o con falta de misericordia o con falta de sabiduría. Y nos preguntamos nuevamente, Moisés llegó a estar en circunstancias donde parecería como que Dios fue injusto con él. Ahorita vamos a señalar una donde humanamente todos diríamos, Dios, pues parece que está siendo muy injusto con el pobre de Moisés.
donde parecería que Moisés no estaba recibiendo lo que merecían sus acciones, o donde recibía castigos desproporcionados a su error, a su falla. Y sin embargo, Moisés llega al final de su vida y dice, no, Dios es justo y es recto. Es decir, así como es recto en sus caminos, es recto en sus tratos. Y Dios es tan justo en sus tratos para con nosotros, tan justo como lo es Él mismo en su persona y en su carácter. Y nos sorprende ver a un hombre que estuvo sometido a tantas presiones y a tantas aparentes situaciones injustas, que llega a la conclusión de su vida diciendo, Dios es justo siempre y es recto siempre. Y la cuarta expresión de lo que es la convicción de Moisés respecto al carácter de Dios es esta, que dice en el versículo 4, es un Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Todo su trato de Dios para con nosotros tiene su origen en la verdad. Todos sus tratos para con nosotros son puros y sin ninguna iniquidad. Es decir, en sus tratos para con nosotros no hay ni engaño, no hay hipocresía, no hay dobles intenciones. Todos sus tratos y propósitos para con nosotros son tan puros y tan santos como lo es Él mismo. Y yo pienso en la manera en que lo expresó el profeta Jeremías cuando dijo, Jeremías 29:11, aquí lo tengo, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y es similar lo que dice Jeremías a lo que dice Moisés. Un Dios que es veraz y que no hay ninguna iniquidad en él, todos sus pensamientos con relación a nosotros y a la manera en que trata con nosotros tienen un origen de paz, un origen de bien, no hay propósito de mal en ningún sentido. Quizá lo que más me desconcierta es cuando dice Jeremías, para darnos al final lo que cada uno esperábamos. Y eso a mí me desconcierta tanto porque digo, pues Señor, yo puedo reconocer tantas experiencias en mi vida, ya como cristiano, como hijo de Dios, en las que yo he esperado cosas diferentes a las que tú me has dado. Yo esperaría que tú hubieras tratado conmigo de cierta manera. Yo me había imaginado ya el camino, más o menos cómo es que tú tendrías que actuar. Y nada, resulta que tú hiciste algo totalmente diferente y me diste algo totalmente diferente. ¿Y cómo es que dice Jeremías que tus tratos pues son pensamientos de paz y no de mal, para darme al final lo que yo esperaba? Si yo esperaba algo tan diferente, pues yo creo que la única forma en que podemos explicarnos esto sería que una vez que Dios haya perfeccionado su obra en nosotros, como es su promesa, cuando Él haya perfeccionado al grado que Él entiende de perfección, y eso será a su tiempo, y eso quizá ni siquiera será en esta vida terrenal. Algunas cosas alcanzarán su claridad en esta vida terrenal para nosotros y otras no. Otras hasta que estemos en su presencia las vamos a entender. Pero una vez que Dios haya hecho esa obra de perfeccionamiento en nosotros y que podamos entender en algún momento de nuestra existencia futura lo que Dios había planeado con ese trato que pareció injusto, con ese trato que implicó dolor, que implicó sufrimiento, que implicó que parece que las cosas se salieron de control, que parece que Dios se le olvidó algo o que tuvo algún defecto en su trato para conmigo. Una vez que entendamos por qué Dios permitió ese dolor, por qué incluso Él pudo haber sido el que lo haya enviado, una vez que entendamos por qué lo hizo, seguramente que nosotros vamos a desear lo mismo que Él deseó desde un principio. Y una vez que lo comprendamos, desearíamos que las cosas fueran exactamente como Él las diseñó, aunque eso hubiera implicado dolor. Y yo sé que eso es muy difícil de comprenderlo racionalmente, pero más difícil de comprenderlo experimentalmente cuando estamos en una crisis, cuando estamos en medio de un trato doloroso, algo que nos duele, algo que nos lastima, algo que nos ofende, algo que quisiéramos eliminar de nuestra vida. Es difícil decir, Dios, eres perfecto en todos tus tratos, eres tan recto, eres tan justo, eres tan fiel y tan veraz, y yo acepto todo lo que tú quieras hacer conmigo, aunque me duele, aunque sufra, aunque todo eso. Es muy difícil, pero este hombre, Moisés, al final de su vida, tiene la gracia
y la inspiración para decir eso. Dios, tú eres perfecto, tú eres justo, tú eres recto, tú eres veraz. Todas estas cosas dice Moisés con perfecta convicción. Y pues nosotros podemos preguntarnos, ¿verdad? Pues es realmente relativamente sencillo, ¿verdad? Decir estas cosas de Dios. Es perfecto, es veraz, es justo y es recto. ¿Cuántas veces los que ya tengan muchos años en el Señor, cuántas veces no habremos cantado y expresado esas verdades, ¿verdad? Justo, recto, veraz, todas estas cosas que dice Moisés. Pero ¿cómo podemos saber que realmente lo hemos creído? Que no es parte de un, ¿cómo le llaman? Cuando hay un vocabulario específico de algún grupo social, la jerga. La jerga de un grupo específico. Por ejemplo, los que les gusta los toros tienen su jerga, su modo lingüístico de expresarse. Los que les gusta cierto deporte tienen su modo particular de hablar. Los cristianos también podemos generar nuestra propia forma particular de hablar, expresiones comunes que son comunes a nuestro grupo como cristianos, pero que a veces las pronunciamos, las decimos sin que haya una profunda conexión entre la conciencia, el corazón y lo que decimos tan fácilmente y cantamos. Dios, eres soberano. Y al otro día estamos en medio de una crisis dolorosa y decimos, ¿por qué estás haciendo esto? Y Dios seguramente nos dirá, pues no cantaste ayer, que yo soy soberano. Bueno, pues es que así cantan todos, esa es la forma en que nos expresamos. ¿Cómo podríamos identificar, esto tendríamos que preguntarnos para nosotros mismos que hemos asentido aquí con Moisés, sí, Dios, tú eres perfecto, sí, Dios, tus caminos son rectos, sí, Dios, tú eres justo, sí, Dios, tú eres veraz, tú eres soberano? ¿Cómo podemos saber que es una verdadera convicción? Que realmente eso lo está diciendo el Espíritu de Dios, hablando en nuestro espíritu y que nuestro corazón esté identificado con esa verdad. Pues si hay actitudes, vamos a verlas. Estos expresiones de alabanza, de adoración de Moisés, dijimos, los pronuncia al término de su vida. Eh, y si uno se preguntara cuál sería, terrenalmente hablando, el máximo objetivo de la vida de Moisés, quizá muchos de nosotros, hablando terrenalmente, estoy hablando terrenalmente, ¿cuál sería su máximo objetivo? Quizá muchos de nosotros coincidiríamos en decir, bueno, pues nosotros vemos cómo Dios salvó de la muerte a Moisés cuando él nació. Lo hizo pues la hija de Faraón se compadeciera de él. Vemos toda la mano de Dios ahí interviniendo, 40 años allí en Egipto y luego 40 años preparándolo en el desierto y luego 40 años caminando en el desierto. Y todo eso era porque Dios había prometido desde tiempos de Abraham que a esa nación le daría una tierra por heredad. Y Moisés fue el guía de esa nación desde que salieron de la esclavitud en Egipto hasta que los debería introducir a la tierra prometida. Nosotros diríamos, pues el máximo objetivo de la vida de Moisés, pues debería ser introducir a esa nación a la tierra prometida. Y muchos de nosotros diríamos, en el momento que Moisés cruce con toda aquella nación el Jordán y ponga su pie del otro lado del lado del Jordán, diríamos, se ha cumplido el objetivo de la vida de Moisés. Muchos de nosotros diríamos así, después de 120 años. Pues bueno, cuando Moisés compuso este cántico, apenas hacía unos días se acababa de enterar que Dios le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida, no vas a entrar ahí. Vamos a leer Deuteronomio 34, esos versículos muy impactantes. Versículo 1. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo. Indiquémonos ahí, de 120 años de edad, está a punto de morir. Sube al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y ahí Dios dice, le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan. Versículo 4. Y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Yo me he puesto así en los zapatos de Moisés, ¿verdad?
120 años han pasado y aquí estoy a las puertas de la tierra prometida. Dios me dice, sube aquí al monte Nebo, y estamos ahí desde arriba y ahí está la perspectiva y dice, mira, ahí está la tierra, ahí está Jericó, y medio está el río Jordán, ahí está la tierra, y Dios me dice, solamente puedes verla, pero no vas a pasar. ¿Cómo se sentirían ustedes después de todo ese tiempo? Nos derrumbaríamos, ¿verdad? Nos derrumbaríamos, dirías, Dios, ¿por qué estás haciendo esto? Todo lo que has hecho en mi vida, todo lo que he pasado, y estoy aquí aparentemente para cumplir el máximo objetivo de mi vida terrenal, y tú hasta parecería como si Dios estuviera deleitando en decirle, mira, aquí te enseño, pero no vas a poderlo tocar, no vas a poder pasar. Y luego dice el siguiente versículo, y murió ahí Moisés. Y yo no sé si a ustedes les habrá pasado, yo a veces me he sentido así como secretamente dolido con Dios, diciendo, Dios, ¿por qué hiciste eso con el pobre Moisés? Tú dijiste de Moisés, Dios, que él llegó a ser el hombre más manso sobre la tierra. Tú dijiste que él fue un siervo fiel. ¿Y cómo es posible, Dios, que le hayas hecho esto? Allá estando ahí, después de todo ese tiempo, un hombre de 120 años, ¿cómo te sirvió con tanto sacrificio? Y ahí lo dejas, nada más le dices, velo, pero no vas a pasar, y se murió de este lado del Jordán. Yo recuerdo las palabras eh, de Caín, cuando en la Escritura se le dice el castigo que Dios le iba a dar a Caín por haber dado muerte a su hermano. Las palabras de Caín fueron, grande es el castigo para soportarlo. He aquí hoy me echas de delante de la tierra. Yo he pensado, estas palabras quedarían perfectas en Moisés. Yo digo en Caín, pues no, Caín, pues tú no te mereces nada, pues mataste a tu hermano, ¿verdad? Es más, hasta se me hace pequeño el castigo. Pero Moisés, yo le diría a Dios, Moisés, sí, es muy grande el castigo que tú le estás dando, y pues la falla que él tuvo, pues yo a mí me parece incluso hasta pequeña, según yo, mi criterio. ¿Qué es lo que sucedió con Moisés? Pues allá a inicios de cuando salió de Egipto, se nos dice en la Escritura que allá en Meriba, Éxodo 17, Dios le dijo a Moisés que Dios estaría delante de él en aquella ocasión en que la nación tenía sed. Estaban desesperados y ya querían apedrearlo. Estaban tan desesperados que le decían, si no nos das agua, pues vamos a apedrearte o te vamos a matar de alguna forma. Dios le dice, yo estaré ahí delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Eh, Esto era ante un pueblo sediento, desesperado, y nosotros sabemos por la Escritura, nos lo dice la Escritura, que esta peña era una figura del Señor Jesucristo, aquel que fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y cuántas veces nosotros hemos pensado en esta escena, y pues ahí vemos cómo Moisés golpea la peña y da aguas. Pero ahora, 40 años después, está una escena igual, ahora en Números capítulo 20. El pueblo está sediento, están desesperados y están a punto también otra vez de apedrear a Moisés. Ahora pensemos en esto, ¿verdad? Dice la Escritura que en esta ocasión estaban en Cádiz. Cádiz fue el lugar donde 38 años antes habían enviado a los espías para reconocer la tierra prometida, porque no creían, simplemente porque no creían lo que Dios había dicho acerca de esa tierra. Mandaron a los espías, anduvieron todos aquellos años vagando, porque esa es la palabra, vagando en el desierto, dando vueltas, perdidos por acá y por allá. 600,000 hombres murieron en esos caminos del desierto. La hermana misma de Moisés había muerto, María. Los sobrinos de Moisés, Nadab y Abiú, habían muerto también calcinados ahí delante de Dios por su rebeldía. Todos esos sufrimientos habían pasado en el desierto. Moisés había visto morir a toda su generación, todos aquellos hombres incrédulos. Y después de 38 años están otra vez en Cádiz, en el mismísimo lugar donde habían mandado a los espías, en Cádiz, y ahí está el pueblo diciéndole, danos agua, si no te vamos a matar. Eran los hijos de aquella generación que ya había perecido en el desierto,
y los mismos hijos con la misma rebeldía, diciendo las mismas cosas, ¿cómo se sentirían ustedes si invirtieran 40 años de su vida en un proyecto en el que no avanzaron ni un milímetro? ¿Cómo se sentirían frustrados? ¿Y quién de nosotros no estaría bajo esa situación diciendo, Dios, no he avanzado nada, y golpeando a lo mejor el escritorio o la mesa, o como confesaba yo a los hermanos, recién convertido? Y lo digo con mucha vergüenza, pero es testimonio para el Señor. Yo era un hombre como Moisés en sus inicios, ahí cuando salió de Egipto. Yo me identifico porque él era un hombre controlado por sus pasiones y sus impulsos. Así era yo. Yo me desesperaba y golpeaba la pared o golpeaba una silla. En una ocasión golpeé una puerta de manera que casi la atravesé al otro lado. Y durante muchos años esa puerta era la imagen de quién era yo antes de que el Señor tomara control de mi vida. Yo por eso me identifico tanto con Moisés cuando nuevamente el Señor le dice, habla a la peña. Ya no le habló de que la golpeara, ahora le dijo, habla a la peña. Hay una figura profunda, no vamos a hablar de eso, pero hay una figura profunda de por qué en aquella primera ocasión Dios le dijo que golpeara la piedra y ahora solamente le dijo que le hablara. Pero yo me identifico con Moisés. Señor, aquí está esta nación. No he caminado un solo milímetro en 40 años, mi vida es un fracaso. Y a lo mejor yo también hubiera agarrado la vara y hubiera golpeado la piedra así desesperado y hubiera dicho lo mismo que Moisés le dijo a la nación: ustedes son unos rebeldes, no hacen caso. Y pues lo hizo así Moisés y yo me identifico con él. Digo, no es una reacción totalmente humana. Y Dios le dijo que por ese acto de Moisés fue un acto de incredulidad, así lo calificó, un acto de incredulidad, y fue una forma en la que Moisés no santificó a Dios delante de la congregación. Así le dijo Dios a Moisés, y por esa razón le dijo que no entraría a la tierra prometida. Y yo sigo diciendo, Dios, pues se me hace que fue un pecado pequeño en relación al castigo que tú le estás dando. En términos humanos diríamos, pues es como para derrumbar a cualquiera, ¿verdad? Pero yo soy el único que estoy iniciando con eso, ¿verdad? Diciendo, pues Dios, él podría decirte como Caín, grande es mi castigo para ser soportado. Y yo pienso, ¿cómo Caín no dijo, grande es mi pecado, ¿verdad? No, él dijo, grande es mi castigo. Él no tenía conciencia de su pecado. Estaba consciente del castigo y de lo que le dolía, pero no tenía conciencia de su pecado. Y en cambio el gran ejemplo de Moisés, el gran ejemplo por el cual podemos decir, este hombre sí creía lo que nos estaba diciendo acerca de un Dios perfecto, de un Dios cuyos caminos son rectos, un Dios justo y un Dios veraz. Podemos saber que sí lo creía porque aun cuando Dios lo trató de esa manera, él lo único que expresa es este cántico de adoración y de alabanza. Ni una sola palabra de queja, ni una sola palabra de reproche, ninguna apelación a Dios, sino en cambio este cántico de alabanza y de adoración. ¿Cómo podemos saber entonces, decíamos, cuando un hombre realmente cree lo que está diciendo, que no simplemente está cantando porque así todos cantan y hablamos porque así todos hablamos, sino cuando alguien realmente cree en estas cosas como las que dijo Moisés? Pues hay al menos tres cosas claras que yo veo aquí en Moisés que nos pueden ayudar a decir cuándo realmente hemos creído en un Dios soberano como este. Y soberano, digo, pensé en Hechos, capítulo 4, cuando se dice que Pedro y Juan hablaban de la palabra y fueron presionados y encarcelados y amenazados por las autoridades para que no hablaran en ese nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, y lo soltaron. La escritura en Hechos 4 nos dice que Pedro y Juan regresaron a la iglesia y dice que todos juntos, unánimes, oraron al Señor y dijeron aquella oración que a mí me gusta mucho cómo empezó esa oración: soberano Señor. Yo he pensado muchas veces que esa podría ser una muy, muy buena frase cuando oramos, iniciar, decir, soberano Señor. Quiere decir, Señor, voy a presentar peticiones, voy a pedir aquello que considero que es tu voluntad, pero previo a todo esto yo tengo que reconocer que tú eres soberano, que tú tienes el derecho de actuar como tú debes y sabes actuar, que muchas veces, y la gran mayoría de las ocasiones, mis caminos no serán tus caminos, mi perspectiva no será la tuya, pero yo sé que al final de lo que tú hagas en mi vida, tú seguirás siendo justo, recto, veraz, y todos estos atributos que hemos mencionado. Y vamos a ver estas tres actitudes muy rápido.
que nos hacen ver la actitud de un verdadero adorador. Dice en Deuteronomio 32:1, escuchad cielos y hablaré. Oiga la tierra los dichos de mi boca. Ya dijo Moisés quién es Dios para él. Y ahora lo que vemos es esto. Moisés tiene un mensaje que no debe quedar oculto. Debe proclamarse. Vemos un hombre que está como presionado internamente para poder declarar este cántico que él está expresando. Le acaban de decir, tú no vas a entrar a la tierra, nomás lo puedes ver, y ya sabes por qué. Y está este cántico. Y nosotros decimos, ¿cómo puede ser? A un hombre que nosotros esperaríamos que estuviera derrumbado. Lo que estamos viendo es un hombre que tiene un mensaje que dice, yo debo proclamar esto. Escuchad cielos y hablaré, oiga la tierra los dichos de mi boca. Evidencia número 2 de una persona que sí cree en un Dios de estas características. Deuteronomio 32:3 dice, proclamaré el nombre de Jehová, proclamaré. Es decir, sí tiene un mensaje, un testimonio. Y creo que aquí podemos ver una asociación. Cuando Dios tiene tratos con nosotros, donde hay presión, donde hay sufrimiento, donde hay crisis, ahí hay un gran potencial de testimonio. Cuando nosotros confiamos en un Dios soberano, justo, recto, veraz, etcétera, hay un potencial de un testimonio poderoso. ¿Qué testimonio más poderoso que aquel que ha sufrido confiando en la justicia y la soberanía y la perfección de Dios? Un testimonio poderoso, pero es un testimonio que se debe proclamar acerca del nombre de Jehová. Y esto no está dicho de paso nada más. Cuando nosotros sufrimos, cuando nosotros padecemos, la primera tentación humana que tenemos es hablar de nosotros mismos y de nuestro problema, compadecernos de nosotros mismos y pedir que los demás se compadezcan y que nos consuelen y que nos abracen y que nos hagan sentir bien. Pero lo que Moisés quería hablar es proclamar el nombre de Jehová. No se extravía en la autocompasión, en la autoconmiseración, no está demandando atención para sí mismo, no está exigiendo justicia para sí mismo, ni comprensión, ni nada que tenga que ver con su dolor como centro de la plática. Él, el mensaje que quiere proclamar, el testimonio, es el nombre de Jehová. Él quiere que sea admirado Dios. Y esta es una gran evidencia de cuando alguien realmente cree en ese Dios soberano. Cuando en medio de la crisis quiere proclamar un mensaje que tiene que ver con Él, no con mi dolor ni mi sufrimiento. Y la evidencia número 3 de este Moisés, que realmente sí cree lo que ha dicho, dice el Deuteronomio 32:1, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Y dice el versículo 3, engrandecer a nuestro Dios, engrandecer a nuestro Dios. ¿Qué es una arenga? Bueno, es una palabra que no usamos normalmente en nuestro vocabulario así cotidiano, ¿verdad? Pero una arenga es un discurso en un tono elevado, en un tono sofisticado, así como lo es este cántico de Moisés, que viene siendo o se pronuncia para despertar la conciencia o el fervor de las personas e impulsar su voluntad de los oyentes a una causa común. Este cántico de Moisés es una arenga en el sentido que dicen, oigan los cielos y la tierra, yo quiero proclamar el nombre de Dios y lo que quiero decir es que Dios debe ser engrandecido. Esa es una arenga, está queriendo que todos los que escuchan se involucren con ese mismo sentimiento de que Dios merece ser engrandecido. Nosotros sabemos que ningún ser humano, ni ningún ser celestial o ninguna cosa creada puede hacer a Dios más grande de lo que Él es, pero lo que el cántico de Moisés está diciendo es que debemos reconocer y atribuir la grandeza que es inherente al carácter de Dios. Cuando nosotros hemos creído en esta clase de Dios que dijo Moisés, perfecto, recto, justo y veraz, nosotros vamos a querer necesariamente comunicarlo y será Dios el centro de nuestra atención y nosotros vamos a querer que los demás engrandezcan a ese Dios. Estas tres actitudes que mostró Moisés nos dicen que él sí creía en lo que estaba diciendo. No eran palabras de la jerga cristiana, no eran frases aprendidas que se dicen sin conexión entre el corazón, la conciencia y lo que se está hablando con la boca. Y hay una
pregunta que podríamos hacernos aquí. Hay hombres que tienden o tendemos a ser, ¿cómo diríamos?, soñadores o muy optimistas, o que a todo le vemos la parte muy positiva de todas las cosas. Y a lo mejor alguien podría preguntarse de Moisés, ¿será ese el caso de Moisés, que era un hombre tan optimista, tan positivo, tan idealista, tan soñador, que así lo veía todo color de rosa? Dios, tú eres justo, recto y todo. Pero decimos, a lo mejor ni tenía conciencia, miren todo lo que le estaba pasando, y a lo mejor no estaba consciente de eso. Podríamos preguntarnos, ¿realmente tuvo razón Moisés en creer en esta clase de Dios que nos declaró justo, recto, veraz, y todo lo que hemos dicho, soberano? ¿Tuvo razón? Pues bueno, lo que nosotros podríamos decir es que digamos, prueba más contundente y más grandiosa, y yo diría más gozosa, que nosotros tenemos y esperanzadora respecto a que Moisés no se equivocó en creer en esta clase de Dios, aunque Dios le haya dicho ahí en el monte, mira, no vas a entrar a la tierra prometida. 120 años te he traído preparando, pero ya no te voy a dejar pasar de este lado. La escena que nos confirma que Moisés no se equivocó, que realmente el Dios en el que él creyó y nos expresó, y que su actitud demostró que lo creía, podemos saber que no estaba equivocado, es esa escena cuando el Señor Jesucristo anduvo aquí en la tierra. 3 de los evangelios nos lo confirman, y ahí vemos al Hijo de Dios, a Jesucristo, andando sobre la tierra, el Verbo de Dios hecho carne. Ya está esa escena. Toma el Señor Jesucristo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y lo lleva aparte, solos, a un monte alto, y se transfigura delante de ellos. Y dice la Escritura que sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y dice, y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Y aquí está Moisés, en la mismísima presencia del Señor. Ahí están atónitos Pedro, Juan, Jacobo, viendo a Moisés en la presencia del Señor glorificado. Y nosotros decimos, Señor, pues no hay lugar en la tierra, no hay tierra prometida sobre esta tierra que pueda superar la grandeza, la belleza del lugar que vemos ahora ocupando a Moisés, en la presencia misma del Señor. El Señor jamás le desechó a Moisés cuando le dijo, no vas a pasar de aquel lado del Jordán. Simplemente el trabajo de Moisés había terminado. Era su momento de ir a un mejor lugar, a la presencia misma del Señor. Y al ver el cuadro completo del plan de Dios en la vida de Moisés, sabemos que no lo despojó en ningún sentido al impedirle entrar a la tierra prometida. Su siervo Moisés simplemente había ya terminado su labor aquí en la tierra, y este Moisés fue a la presencia misma del Señor. Y si vemos las expresiones, como Pablo cuando decía de seguir en esta vida terrenal o partir con Cristo, él decía, lo cual, es decir, esto último es muchísimo mejor. Es decir, no le privó de ningún premio a Moisés, sino le dio el galardón, le dio el premio máximo que puede recibir un ser humano sobre la tierra, que es pasar a la presencia de él. Eso es muchísimo mejor. Y finalmente hay 3 elementos que nos dicen que un hombre que tiene esta convicción acerca de Dios, que lo demuestra con su actitud y con su conducta, y que la Escritura demuestra que tuvo razón en pensar así de Dios, no tiene otra opción más que ser un adorador, un verdadero adorador. ¿Y qué eran las cosas que movían a Moisés para ser un verdadero adorador? Hay 3 cosas, y ya son bastante breves. Sí, me quedan 10 minutos, no se preocupen. Son 3 cosas. Moisés piensa, ¿de dónde me sacó Dios? Moisés piensa, ¿cómo es que Dios me instruyó? Y Moisés piensa en cómo me protegió Dios. Capítulo 32 de Deuteronomio, versículo 10, dice, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Está hablando de la nación toda de Israel, pero él está incluido ahí. Y Moisés seguramente tenía este pensamiento, mira Dios, ¿de dónde me sacaste tú? De un yermo. ¿Qué es un yermo? Pues un yermo es un terreno desprovisto de vegetación, estéril, sin fruto.
también es sinónimo de un terreno desolado, por eso habla del yermo de horrible soledad. También se habla de un yermo en el ambiente físico, de un lugar empobrecido, de un lugar donde ahí pues nada prospera. Y así observaba Moisés su propia vida cuando decía, ¿de dónde me sacó Dios? De un yermo de horrible soledad. Y yo diría que las más perfectas expresiones de alabanza que proceden de un verdadero corazón de un adorador que sí sabe por el Espíritu Santo lo que está diciendo, proceden de un corazón que identifica y puede hacer el contraste de la miseria de donde nos sacó Dios para traernos a su presencia, de las tinieblas a su luz admirable, o como dicen en otras porciones de la Escritura, de muerte a vida. Si alguien no está consciente de la miseria que es la vida sin Cristo y lo que es la vida abundante en Cristo, no puede ser un verdadero adorador. Si no tenemos ese contraste que nos maravilla y nos sorprende, no podemos venir a decirle al Señor gracias por haberme salvado. Así es que esto era algo que motivaba a Moisés, nos sacó de un yermo de horrible soledad. La otra expresión de Moisés es cómo nos instruye Dios. Dice, lo trajo alrededor, lo instruyó. Está hablando de la nación. Y es una palabra, esta palabra de instruir, es la palabra hacer separación, hacer distinción, dar discernimiento, dar juicio. Algo que sorprendía tanto a Moisés es contrastar lo que él era antes de los tratos de Dios y después de los tratos de Dios en su vida, porque la escritura, que mismo Dios inspiró a Moisés para declararnos, es que Dios quería a esa nación ayudarle a hacer distinción entre lo profano y lo santo. Yo estoy convencido que cuando Moisés escribió este cántico, seguramente Moisés a lo mejor estaba pensando y diciendo, mira Dios, ¿de dónde me trajiste? ¿Te acuerdas en aquella ocasión cuando yo vi a un egipcio maltratando a uno de mis hermanos hebreos? Yo sentí aquella cosa por dentro que me decía que eso no era correcto, que eso yo debía intervenir, y lo único que se me ocurrió es matar al egipcio. Y cómo después de que Dios trató en la vida de Moisés, este hombre llegó a ser el hombre más manso sobre la tierra. Y yo diría que cualquier verdadero adorador puede hacer ese contraste. Señor, pues tú nos has dado los argumentos para la prudencia, para tener un juicio similar al que tú tienes. Tengo mucho que aprender en eso, pero la Escritura dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, es decir, yo puedo ver ya la vida con tu mismo criterio, puedo aprender cómo observas tú las situaciones y a juzgar con justo juicio, porque si yo lo hiciera en la carne sería igual que Moisés, queriendo impartir la justicia matando gentes o haciendo barbaridad y media, pero el motivo de ser un adorador para Moisés era maravillarse en la capacidad de Dios para enseñarnos a tener juicio, instruirnos. Y cuando hay tratos dolorosos, como pareciera ser que te despojen de tu máximo objetivo en la vida, cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, cuando hay pérdida, es una de las mejores formas de instrucción de Dios para que aprendamos. Dice el Salmo 107 dice que los navegantes que hacen negocios en las muchas aguas, dice que ellos han conocido las maravillas de Dios en las aguas profundas, no en las superficiales. Dice que cuando están en las aguas profundas, cuando ya, creo que menciona, cuando toda su ciencia es inútil, cuando uno ve que ya no, yo no puedo salir de esta situación, Dios, es cuando realmente clamamos por Dios, decir, Dios, yo ya no puedo con esto, y es cuando podemos ver las maravillas de Dios, y dice que es entonces cuando nos lleva al puerto que Él había planteado desde un principio. Así es que yo creo que todas estas cosas estaban presentes en Moisés cuando hace este cántico de adoración. Y la tercera situación que lleva a Moisés a ser un adorador es maravillarse de cómo es que Dios protege, cómo Dios nos protege. Y la expresión es, nos guardó como a la niña de su ojo. Es una expresión poética, pero tiene un sentido muy profundo. La niña del ojo es esta parte redonda que tenemos en el centro de nuestro globo ocular, que viene siendo la pupila. Eso es la niña del ojo. Y muy curioso, la palabra niña del ojo, la expresión en el hebreo,
La palabra niña quiere decir pequeño hombrecito. ¿Y qué quiere decir eso? El pequeño hombrecito, ya estamos como todos revueltos. Pues alguien lo explicó de esta manera, yo no sé si tendrá razón o no, pero dice que el hebreo entendía lo que era la niña del ojo, como el pequeño hombrecito. Cuando uno ve el ojo de una persona, pues no ve uno una, bueno, ve el color a lo mejor. Pero si uno se va acercando, acercando, acercando lo suficiente, ya estando muy cerquita, resulta que se ve un pequeño hombrecito ahí. Y ese pequeño hombrecito somos nosotros, es decir, es el reflejo de nosotros, es como un espejo. Yo no sé cuál será el significado, pero sí hay un salmo que dice, sobre ti fijaré mis ojos. Y bueno, yo no sé si también sería el mismo sentido que descubrió, eh, ¿quién fue? Agar, en el desierto. Ella es la que nombró a Dios como el viviente que me ve. Y yo no sé si ustedes se habrán maravillado, de un Dios que podemos decir, yo soy tan insignificante, ¿verdad? En medio de un universo infinito, y mi existencia es tan insignificante, pero un Dios que nos ve, que fija su mirada sobre nosotros y dice, te voy a guiar, te voy a guiar. Y si yo puedo confiar en que sus caminos son rectos, que Él es soberano, que Él es justo, que Él es veraz, me voy a dejar guiar por Él. Y dice que Él nos protege como a la niña de su ojo, es decir, si ustedes han visto cualquier amenaza que hay sobre nuestro cuerpo, lo primero que protegemos son los ojos. Es lo primero que se cierra. Dicen que el parpadeo de un ojo dura entre 3 a 4 décimas de segundo. Es tan instantánea la forma en que protegemos el ojo como la forma en que Dios protege a sus hijos. Pero Él tiene sus maneras de proteger. No simplemente es quitando el dolor, sino es permitiéndolo también en muchas ocasiones, pero Él está haciendo su obra. Y la última expresión, este, me quedan 5 minutos, 5 minutos. La última expresión de la manera en que protege Dios, esta a mí me gusta mucho, cuando dice Deuteronomio 32:11, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Y si recuerdan una frase que pudiera ser paralela, la que el Señor Jesucristo mencionó en los Evangelios, cuando estaba ya camino al Gólgota, y dijo, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta a sus polluelos bajo sus alas, pero no quisieron? Y a lo mejor podemos pensar que más o menos es la misma imagen cuando dice Moisés, el águila que excita su nidada, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Tendemos a pensar que es una imagen igual de tierna, ¿verdad? Como una gallina que toma a sus polluelos y los protege y los cubre, pero siento decirles que no es así la situación. Si ustedes buscan ahí en internet algún video que diga cómo enseñan las águilas a volar a sus aguiluchos, a los pollos, pues no es una imagen muy tierna que digamos. Sí extiende las alas el águila, sí las extiende, pero a veces es como para darles cachetadas a los pobres pollitos. Si ven esos videos, están ahí los aguiluchos en el nido y el águila se alza a volar y da la vuelta así alrededor y ahí están los polluelos viendo. O sea que la clase teórica está bastante bien, ya sabemos cómo se vuela, ya vimos a la mamá haciendo todo el asunto y muy bien, se para ahí otra vez la mamá águila, pero de repente empieza la mamá águila a agarrarlos así como cachetadas con las alas, o sea, no los está cuidando, sino que les da como que los empuja, 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 y de repente los lleva a la orilla de, ya sea que están en una rama o en un despeñadero, y ahí va para abajo el aguilucho, va para abajo, y ahora sí, pues como dicen, ¿verdad? O se aprende, ¿va? Porque allá abajo están las piedras. Y cuál es el secreto de todo esto? Que la mamá águila instintivamente sabe cuando los polluelos están listos para volar. No los avienta antes ni después, los avienta cuando sabe que ya están en condiciones de volar. Así es que cuando dice como el águila que excita su nidada, excita es la traducción en el hebreo, también quiere decir los despierta, no los deje estar quietos. Y a veces nosotros decimos, Señor, ya déjame en paz tantito, ya quiero estar tranquilo, y Dios presiona. Y a veces decimos, ya, Señor, fue mucho tiempo esta situación dolorosa, ya quisiera que terminara, pero Él sigue presionando sobre lo mismo. Él está protegiendo. A veces nosotros, en nuestra condición humana, pensamos que Él está siendo injusto, pero si creemos en un Dios justo, recto, perfecto,
veraz, soberano, podremos decir como Moisés, ninguna réplica. Simplemente, Dios, tú estás haciendo lo correcto y permíteme aprender en este tiempo. Así es que yo me he maravillado con este cántico de Moisés por la profundidad y sobre todo por ver la vida congruente de un hombre que sí ha creído en este Dios perfecto, justo, recto, veraz y soberano. Yo se lo agregué, no lo dijo Moisés, pero su vida demuestra que él creía en un Dios soberano. Vamos a orar para terminar. Dios, nos inspiran las palabras de la Escritura acerca de quién eres tú. Pedimos la gracia, Señor, para creer estas grandes verdades que expresamos, que nos des la gracia para mostrar las actitudes, eh, la conducta que corresponde a alguien que ha creído en tan grandes verdades. Y conviértenos en verdaderos adoradores que reconocemos la esencia de dónde nos has traído, cómo nos has instruido y cómo nos proteges para poderte decir, Dios, tú eres grandioso y mereces ser engrandecido. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Gracias por su tiempo.